Desde pequeño, Igor soñaba con ser médico. Los profesores incluso en la escuela se burlaban de él, lo llamaban médico Hippolyte, sin importar quién lo necesitara. Con la ayuda de un gato, un perro o después de una pelea con un compañero logró detener rápidamente el sangrado y tratar la herida. Solo una cosa es que su padre murió sin esperar a que creciera y aprendiera, porque entonces Igor definitivamente iría. Pude ayudarlo. Su padre murió cuando el niño estaba en tercer grado y falleció de un infarto. Ataque y de ahí en adelante fue criado por una madre. La mujer estaba dispuesta a darle todo para que su hijo no necesitara nada, a cambio él trató de justificar sus esperanzas y solo trajo alegría. Nunca fue convocada a una reunión en la escuela y su hijo solo trajeron notas excelentes. Igor fue uno de los mejores estudiantes de la clase, participó en muchas olimpiadas y se graduó con excelentes resultados. Nadie en la escuela tenía dudas de que Igor se inscribiría en la escuela de medicina y probablemente ingresaría allí sin problemas, y luego se convirtió en estudiante. Universidad de la ciudad y la favorita de los profesores que se apoderaron de todo de inmediato para Olga Stepanovna, la madre de Igor era una verdadera felicidad, estaba orgullosa de su hijo, porque era uno de los graduados que podía ir de un pequeño pueblo a la ciudad. Al principio le resultó difícil navegar en el bullicio de la megalópolis, pero rápidamente se acostumbró a este ritmo y enseguida consiguió una habitación en una residencia para 2 personas y, al cabo de unos días, un vecino se mudó con él. Entre sus compañeros, Igor pasaba la mayor parte del tiempo estudiando, lo único con lo que siempre estuvo de acuerdo. Estos son paseos por la naturaleza, todas las demás actividades estudiantiles nunca atrajeron al vecino de Igor, Yuri, por el contrario, él era el favorito del sexo justo debido a todas las fiestas que siempre hacía allí. Igor generalmente se sorprendía cuando y cómo estudiaba. Pero incluso entonces rara vez falló cada vez que persuadió a Igor para que al menos fuera y aclarara su cerebro, de lo contrario, solo estás estudiando, nunca encontrarás el primero, supongo que ni siquiera sabes cómo. Beso bajo la luna, quieres enseñarme, abrazándome con ambos brazos y fingiendo estirar tus labios para un beso. A lo que su amigo simplemente ignoró el balabol y dijo: ve, no te volveré a ver, eso significa que aún no es el destino, y probablemente tengas a alguien a quien entrenar, continuó, con la cabeza hundida en los libros de texto, royendo el granito de ciencias. Cuando sus compañeros se divertían cada año durante sus años de estudiante, él era una verdadera estrella en su tierra natal en el pueblo de sus antiguos compañeros y los más jóvenes molestaban a la madre de Igor con preguntas cuando vendrá de vacaciones, pero la mujer de su alma, sintiéndose orgullosa de su hijo, simplemente se reía cada vez que las niñas respondían sí, ponte a trabajar, mira a tu alrededor. ¿Cuántos chicos hay además de mi Igoriesh? Después de todo, no necesariamente serás dulce. Y quien él elija se sentirá inmediatamente como uno de ustedes, pero las chicas lograron saber hasta el momento cuándo vendría. Su madre y por la mañana ya estaban esperando a Igor en la parada del autobús. A ninguno de los dos le gustó nada, no tenía idea de ninguno de los dos, todo el ruido a su alrededor simplemente lo irritaba y no podía evitarlo. En la oportunidad de disfrutar del silencio de su tierra natal, en ese momento solo quedaba amor por la medicina luego de esperar las vacaciones que deseaba. Solo con la madre y la naturaleza, y aquí a cada paso había belleza local, el chico estaba completamente absorto en la ciencia y no podía pensar en nada más en cada oportunidad. Para no ofender el orgullo de la niña, trató de explicar culturalmente a sus admiradores que aún no estaba listo para una relación y al terminar las vacaciones regresó nuevamente a la ciudad para hacer lo que amaba a su edad. Luego de graduarse de la universidad, obtuvo otro diploma de residencia y nuevos conocimientos y experiencias. Ya no ha necesitado estudiar desde que terminó la universidad. Los graduados con honores estaban listos para servir en casi todos los hospitales de la ciudad y la región. El chico resultó ser muy talentoso y, habiendo elegido uno de los hospitales centrales, comenzó a estudiar y trabajar realizando operaciones milagrosas. Por supuesto que no era un recluso y a lo largo de los años asistía a fiestas y estaba en compañía de jóvenes, pero siempre se sentía extraño y evitaba ese tipo de eventos en todas las formas posibles y nunca lo conoció. Se sumergió completamente en el trabajo. Y comenzó a vivir según las reglas. Por la mañana, se apresuró a ir al hospital, pasó todo el tiempo con los pacientes, luego se sentó hasta la medianoche con libros en una pequeña habitación de un apartamento alquilado. Estudió cada vez más formas nuevas de realizar operaciones complejas para salvar a los enfermos, desarrollando prácticas cada vez más nuevas.
La última de las sensacionales de las que se habló en todos los periódicos locales fue la operación de urgencia realizada por el subdirector de la administración, mérito especial del joven cirujano, quien se suponía que estaría en casa después del final del turno, pero escuchó el diagnóstico del médico de turno. Igor dudó de su decisión y le pidió que se hiciera a un lado y le sugirió reevaluar los exámenes del paciente. La peritonitis evidente es una intoxicación. ¿Qué cree usted? Y todos los procedimientos de lavado gástrico recomendados por usted, colega, pueden provocar la pérdida de un tiempo precioso. Y procesos irreversibles. El paciente, retorciéndose de dolor, levantó los ojos hacia El Salvador y dijo: entiendo que ya sales de casa, pero te ruego que me salves. Si quieres, te escribiré un recibo del que soy responsable. Todo, pero exijo que solo me operes tú. Al ver la confusión del doctor decidió venir desde el otro lado con una voz más severa, dijo: espero que sepas quién soy y qué pasará si no ayudas, escuchando notas de comando en la voz del paciente, Igor. Como recordando lo miró severamente y le dijo secamente: no sé quién eres y eso es importante dentro de los muros de nuestra institución, que todos somos iguales y me voy a operar porque este es mi caso que estoy trabajando. Adelante, y porque yo, médico, no elijo a quién salvar. ¿Y quién no? Yo solo hago mi trabajo. Igor regresó a la habitación del residente. Después de cambiarse de ropa, fue a la operación. De hecho estaba trabajando en ese momento en la posibilidad de ayudar a los pacientes con esta enfermedad, por lo que pidió permiso al médico para operar al paciente. Todo salió bien y Andrei Lvovich, la misma jefa adjunta que había sido operada, en la siguiente ronda estrechó la mano de Igor y le dijo: perdóneme por nuestra comunicación pasada con usted, tiene toda la razón aquí. Todos somos iguales ante usted, doctor, si no fuera así. Por ti, tus compañeros me habrían lavado hasta morir. Él sonrió algo triste y continuó: gracias. Estoy muy en deuda contigo. Si necesitas algo en tu familia u hospital siempre estaré encantado de ayudarte. Por supuesto, todavía no soy el jefe de nuestra ciudad, pero tengo conexiones con amigos en cualquier campo. Siempre ayudaré, y ahora solo recomendaré a todos mis amigos y familiares que distribuyamos la tarjeta de presentación. Entendamos que esto será una confirmación de la disponibilidad para ayudar a Igor. Por supuesto, fue agradable. La tarjeta en el bolsillo de la bata. El médico no sabía si esta tarjeta de presentación le sería útil, pero, habiendo decidido que en la vida puede pasar cualquier cosa, decidió conservarla. Después del sensacional artículo sobre el subjefe rescatado, la dirección estaba dispuesta a atender cualquier petición de Igor para que nadie le quitara su estrella del consultorio del hospital, por lo que cuando llegó con la petición de más vacaciones, le explicó al jefe: doctor, su quería ir a una boda con un familiar del pueblo. Firmaron el mismo documento para que al menos escuchara las indicaciones que aún le faltaban. Los patrones se lamentaron que tendrían que estar sin él toda una semana. Pero no pudieron negarse. Fue el único pervertido que se dedicó de todo corazón a su trabajo, eso es todo. Siempre reemplazamos a los colegas y a la víctima. Despedimos y tenemos días libres. Igor olvidó que estas vacaciones en el primer año de trabajo después de la universidad. En los últimos años todo su tiempo libre lo pasaba en el hospital de guardia para operaciones nuevas. Investigaciones. Eso ahora era la vida de Igor desde la mañana hasta altas horas de la noche. Una vez a esta hora su madre no pudo soportarlo y vino a visitarlo, logrando arrastrar 2 pesadas bolsas con todo tipo de golosinas caseras. Tuvo suerte de que su vecina se fuera a la ciudad por negocios y la ayudó a entregar todo de la mejor manera posible. El resto del tiempo la llamó por teléfono regularmente con ella, y otros familiares que vivían en el pueblo ya conocían de ella todas las novedades sobre la vida de Igor. Después de la publicación del artículo en el periódico, se convirtió en el orgullo y la verdadera estrella del pueblo. Casi todas las casas tenían ese periódico sensacionalista. Sobre el doctor Salvador, Igor en general estaba en contra de este artículo. Después de todo él simplemente hizo su trabajo, pero el paciente agradecido aprovechó sus conexiones e insistió en irse. Igor se dio cuenta de que realmente extrañaba su hogar y esta invitación el matrimonio fue muy oportuno. Señora casada y solemnemente envió una tarjeta de invitación a Igor, lo consideró una buena razón para unas vacaciones y, habiendo pedido un día libre a la administración, salió a la carretera y decidió conducir un automóvil extranjero recién adquirido. No era nuevo, pero sí bastante divertido, principalmente porque lo adquirió a través de un conocido y no debería habernos defraudado en el camino desde el primer día que compró su golondrina. Le encantaba viajar cualquier distancia,
pero el trabajo no siempre era suficiente para dejarlo ir. Le gustaba poder parar donde quisiera para dormir, donde poder comer donde quisiera, y esta vez también. Fue con sus seres queridos, el clima estuvo maravilloso, se avecinaba una boda alegre en el pueblo y una semana entera de descanso tan esperado, inmediatamente decidió llegar rápido y condujo sin parar. Igor pensó que sería mejor descansar de inmediato. En la línea de meta y luego si era completamente insoportable y luego quería llegar rápidamente a casa, el clima era fabuloso y poner la música en silencio. Admiraba la belleza de la naturaleza primaveral era uno de los momentos favoritos el año, para él. Todo su alrededor parecía estar despertando de la hibernación invernal y respirando. Todavía no podía soportar la alegría del mundo que lo rodeaba en lugares especialmente pintorescos y se detenía para apreciar la belleza. Estas paradas fueron un buen motivo para estirar las piernas y respirar aire fresco. Se acostumbró a la ciudad y todavía extrañaba ese silencio y esa frescura inmaculada, disfrutaba cada minuto y ni siquiera parecía sentirse cansado, habiendo descansado un poco. Continuó su viaje faltando poco más de kilómetros en los alrededores. Desde una de las aldeas semi-residencial vio a una anciana inclinada. Un bastón hecho con ramitas, frente a la mujer sobre una caja de madera caída había tarros de conservas caseras. Igor redujo la velocidad y salió del coche, era una pena, parecía una anciana solitaria en una carretera vacía. Abuela de la tarde. ¿Qué estás vendiendo? No es una pena regalar estas delicias. Comenzó a hablar de lo cual la anciana parecía avergonzada. Basta contar la espera de una semana y no queda ni rastro de dinero. El último hijo se lo quitó cuando se fue. Sí, si arruiné estos frascos, no. Solo voy a vender a mi desafortunada, se lo va a beber todo por brandy, lo cambió por eso, e Igor va a sentir tanta pena por la desafortunada mujer que decide hablar un poco más con ella y continúa. Quita el dinero que ganarás ahora, pero la abuela, bajando la mirada, dijo en voz baja no, ahora está bebiendo del pueblo vecino en la casa de Druska, antes de una semana o dos. No volverá, recibió su pensión, voy a esconder todo lo que gano y luego lo pondré en un libro local, de lo contrario moriré y no tendré nada que enterrar. Igor sintió tanta pena por su esposa que decidió comprar un tarro de frambuesas. Su gelatina, esta era la golosina favorita de su madre, así que decidió hacerle un regalo, el precio que según la abuela era tan bajo que ni siquiera sería posible recuperar el costo de un frasco vacío. Igor sacó varios billetes y se los entregó. Mujer, quien al ver lo mucho que estaba dando, comenzó a lamentarse bueno, querida, eres mucha, pero yo tomé una cosa y no una docena de ollas. Luego toma el resto, pero Igor, sonriendo, lo acarició. La mano de la abuela y respondió que no, abuelos, ustedes necesitan saber valorar su trabajo, el resto se lo venderán a otra persona. Y aprecié mucho su preciosa olla. Gracias por la mermelada. Cuídate, se despidió y siguió adelante, poniendo la compra en el baúl. Igor vio cómo la mujer, secándose las lágrimas, pasaba junto a él en el camino y lo saludaba con la mano durante un largo rato. En ese momento se arrepintió, porque Dios no quiera lo que pasó. Mi hijo ni siquiera sabrá que él y su madre estarán ocupados bebiendo con sus amigos y pensando en cuántas abuelas infelices viven su vida en el desierto y su corazón está lleno de lástima, pero ¿puede alguien ayudarlos además de sus seres queridos? Quería ver a su madre lo antes posible y decidió no hacerlo. Detenerse en el camino y correr rápidamente a casa, habiendo recorrido los kilómetros restantes muy rápidamente, partió hacia su tierra natal. Parecía que el área familiar desde la infancia había cambiado mucho, se convirtió en una especie de juventud más moderna, pero solo regresó a su tierra natal. Calle navideña, Igor parecía haber sido transportado a nosotros hace muchos años, mi madre vivía en una casa particular y todos los vecinos eran los mismos dueños de propiedad privada en estas calles, como si aquí estuviera pasando una vida completamente diferente, todos se conocían y se volvió común la festividad o duelo en el que participaban. Todos residentes de este asentamiento separado así que esta vez, solo después de conducir hasta su calle natal, Igor se encontró en la euforia de los preparativos de la boda, el hermano de su madre, cuya hija se iba a casar, vivía a 5 casas de su casa y ya muy lejos él se veía alboroto cerca del balcón del patio trasero había una carpa cubierta por todos lados con mesas llenas de snacks, varios chefs profesionales, pero en estufas instaladas en el patio trasero terminaban de freír algo.
Terminaban de prepararlo y lo entregaban en las mesas. Al propio Igor, cuando era niño, le encantaba ayudar a estos cocineros, Eli. Mientras los amigos llevaban bandejas de delicias a las mesas, tuvieron tiempo de probarlo todo. Y cuando el maestro de ceremonias invitó a los invitados a probar los platos, ni siquiera podían mirar la comida. Los amigos pasaron toda la noche en la cama. En el césped junto al río y mirando las estrellas, habiendo visto el bullicio previo a la boda, era como si hubiera regresado hace muchos años. Era imposible decir que en los últimos años había estado pasando hambre, pero Igor sí. Hacía mucho tiempo que no veía tanta comida casera, desde deliciosas tartas con diferentes rellenos hasta cochinillos asados bellamente decorados en enormes platos, algo y mesas encima. En los pueblos estas celebraciones siempre se hacían como las de la ciudad, y no había una sola persona que pasara hambre al regresar de tal celebración, simplemente estacionaba el auto de su tío, sabiendo de antemano que todos sus familiares, incluida su madre, estaban probablemente ayudando con los preparativos. Las hijas de los vecinos saltaron a la calle, pero el tiempo no se detuvo y él no reconoció de inmediato a las bellezas vestidas con el mismo vestido que las damas de honor, las juguetonas pelirrojas que lo espiaban. Sobre él cuando estaba cortando el césped siendo estudiante, viniendo de vacaciones, al parecer le avisaron a su madre y un momento después ella corrió hacia él. Se arrojó sobre el cuello de su hijo y comenzó a sollozar como si hubiera regresado de la guerra. Hijo, cómo lo extraño. Hace mucho que no está en casa. No sé cuándo se vieron, se sentaron en un banco cerca de la casa y la mujer seguía tomando té cansada del camino. Sí, tengo hambre, vámonos a casa a descansar un poco, comamos algo. Y luego fue de visita, pero no quería saber nada de su hijo, fue como si tuviera un segundo aliento y solo abrazó cariñosamente a su madre y le dijo eres madre, ya se me olvidó que lo era. He recorrido un largo camino, quiero estar con todos. Comunícate, entérate de todas las novedades y en casa tú y yo hemos estado tomándote durante muchos días después de la boda. Al fin y al cabo, tengo una semana entera de vacaciones. La besó y, como recordando algo, se dirigió un minuto al coche. Entonces Igor ya había regresado con un frasco de mermelada de frambuesa y lo recogió de algún lado con una cuchara. Mami, mira lo que encontré para ti, tu casera favorita, se la compré a una abuela, deberías probar esta delicia, dijo Igor abriendo el frasco tan pronto como sumergió una cucharadita en la espesa dulzura. Cuando golpeó algo duro vomitó como metal sobre metal. Igor, mirando sorprendido a su madre, volvió a bajar los cubiertos e intentó recoger el contenido para sacar un relleno desconocido. Uno de los invitados que asistió al encuentro entre madre e hijo y vio todo lo que sucedía le entregó un vaso de agua. Sácalo y enjuágalo con agua, entonces podremos ver cuál es el hallazgo, le dijo a su olla el vecino que está al lado. La curiosidad resolvió a todos los que estaban cerca. Igor recogió un objeto de metal con una cuchara. No es claro cómo pasó, se detuvo en un frasco de mermelada, lo arrojó al agua, lo enjuagó un poco. Lo puso con cuidado en su palma. Un hermoso broche apareció ante todos los ojos curiosos. Estaba claramente hecho a mano con la forma de un pájaro de fuego, era claramente una joya cara. Uno de los familiares del novio, Mikhail, gritó burlonamente: Dios mío, este es el broche de mi hija que desapareció hace varios años sin dejar coordenadas. Pero de nada sirvió que la voz de la mujer no sonara como la voz de una madre angustiada, incluso lo intentó. Es inverosímil sentarse a la mesa y poner los ojos en blanco y pedir agua, pero de alguna manera fue muy parecido al mal teatro. En una conversación, mencionó el apellido y el nombre de su supuestamente amada hija, pero aparte de que huyó a la ciudad y desapareció, no pudo o no quiso contar nada más inteligible. El hecho de que habían pasado casi 5 años desde sus palabras, no pudo decir nada más sobre su pequeña sangre, como dijo, Igor era incomprensible. Y es extraño que después de tantos años la madre angustiada no pudiera encontrar a su hija que partió para. En el pueblo más cercano, Igor se emocionó y sugirió que intentaras encontrar algo para tu hija en el pueblo donde compré esta mermelada. Se la compré a mi abuela en el camino, ella vendía pepinillos en la arena, así que la compré. A mi madre, pero sorprendentemente hace apenas un minuto mi madre estaba muriendo, como si hubiera perdido el interés en este tema y ya estaba bailando alrededor de los novios. La alegre dama no pareció una madre angustiada en toda la noche, nunca más se acercó a Igor y no mostró ningún deseo de encontrar al menos algún rastro de su hija desaparecida. Olga Stepanovna e Igor se sentaron toda la noche después de la fiesta de bodas en la cocina de su casa discutiendo lo sucedido.
Ambos llegaron a la misma conclusión de que para una madre que había perdido a su hija, el comportamiento del invitado era claramente algo anda mal e Igor lo pensó en los pocos días que quedaban de vacaciones decidí arreglar todo y en el camino de regreso visitar a mi abuela en el camino. El tiempo en el pueblo vuela como un instante y ha llegado el momento de prepararse para el viaje de regreso. Mi madre ha estado horneando y friendo algo desde el amanecer, vecinos y amigos. Se llevaron al auto todos los que pudieron, latas, botellas, pescado, carne. Igor, al ver estos regalos, de alguna manera se rió confundido. Hombre, eres bueno, necesito un camión para llevarme todo, como si estuviera poniendo excusas. Añadió Sim, tengo un buen salario y todo esto lo puede comprar todo el mundo en las tiendas de la ciudad, todo el mundo quería regalar al menos algo a un antiguo aldeano como recuerdo de su tierra natal. Pero le daba vergüenza negarse y quería quedarse más tiempo. Su tierra natal, pero los pacientes ya estaban esperando en la ciudad. Además, decidió a toda costa ir a ese pueblo y encontrar a la anciana, que vendía mermelada tan preciada. Sorprendentemente la abuela no parecía abandonar el camino. A partir de ese mismo día, las mismas vasijas quedaron en una caja volcada y ella, todavía apoyada en un bastón de fabricación casera, miraba a lo lejos. Bajándose del auto, fue directo hacia ella en cuanto la mujer vio a Igor, le dio una alegre palmada en el costado. Querido padre, no esperaba verte, ¿cómo te gustó el pastelito? Qué viejo a mi amiga le gustó. Susurró un poco más suave, ya llevé tu dinero al centro regional por la mañana y lo puse en el libro el mismo día que aún no había empezado a guardarlo en casa. Él sonrió, se acercó y dijo que tienes una mermelada maravillosa, solo un problema, no pagué lo suficiente por ella. Sacó de su bolsillo y se lo entregó a la mujer. Él dijo, acabas de abrir el frasco y hay tal tesoro, ya eres abuela, dime de dónde sacaste esta joya, porque claramente no es barata. La mujer, entrecerrando los ojos ciegos, extendió la mano, pero tan pronto como agarró esta obra maestra, inmediatamente se la devolvió a Igor y gritó: soy una anciana estúpida, escondí a mi hijo de un borracho en. Este es el frasco que me dio mi gelatina, luego lo llenó de gelatina y lo derramó. Hijo mío, intentó cambiarlo todo por brandy o vodka, así que lo escondí donde pude. ¿Cuántos años habían pasado y el broche está como nuevo? Como si lo lamentara, miró el juego y añadió: esconder, ¿ves, hijo? Puedes hacerlo, pero no siempre lo recuerdo, así que toma esta cosita para ti, tal vez encuentres a su dueño. En mi casa no sirve de nada, solo una tentación más para mi desafortunado hijo. Igor trató de calmar a su abuela, lo metió en el auto y le dio un delicioso té en un termo. Cuidadosamente preparadas por mi madre, sus tartas con repollo fueron útiles. La abuela sintió que no había comido en mucho tiempo, parecía especialmente económica, mordiendo la tarta en trozos pequeños como si intentara alargar el placer, y envolviéndola con cuidado. La mitad restante en una bolsa y se la metió en el bolsillo. Luego de una pausa comenzó tranquilamente la historia. Hace unos años yo estaba allí, ella se puso cómoda con sus pertenencias. Salió una chica, tal vez de años, de un auto que pasaba, pero estaba tan confundida que tan pronto como se apagaron las luces del auto vino hacia mí y me preguntó cómo llegar a la ciudad, pero ese día ya no había transporte en la ciudad y la invité a pasar la noche conmigo. Mi hijo volvió a ir a prisión, así que quise ayudar a la pobre. Ella la alimentó, la metió cama en la estufa, según la abuela, acogió a la niña y le contó su historia. Luego lloró y contó la difícil relación con sus padres, de la que escapó, pero el inquilino no era muy hablador. La mujer desde hace casi una semana, de todas las formas posibles, intenta ayudar con las tareas del hogar. Cuando la niña decidió irse, la anciana recogió provisiones para ella y algo de dinero. Quien logró recogerlo dolió, sintió lástima por la niña Alina, así se llamaba este vagabundo. Ella agradecida le entregó el mismo broche a la mujer, diciendo que esto era todo lo que podía hacer para agradecer a la anfitriona por tanto tiempo. Quedarse, la anciana intentó negarse, pero el inquilino no quiso escuchar nada. Solo cuando se fue dijo que era algo muy caro para mí, pero no más caro que el dinero. Si lo necesitas, no dudes en llevarlo a uno. Casa de empeño, tu ayuda es mucho más valiosa para mí que esta decoración. Me devolviste la vida y ahora sé exactamente qué hacer a continuación. Gracias. No volvieron a verse y la vieja ya había empezado a olvidarse de Alina si no fuera por el broche que apareció. Igor quedó asombrado por tal historia y tímidamente le preguntó al narrador a dónde fue.
¿te acuerdas? La ciudad, o al menos la zona en realidad la llamaba la abuela, era la ciudad donde había vivido los últimos años. No pudo contener el suspiro de alegría que se escapó de su pecho. O tal vez fue solo una coincidencia. Quería estar seguro de encontrar al dueño de este broche. Él recordaba perfectamente el nombre y apellido de la desafortunada madre. Ella dijo en la boda y ahora también se enteró a dónde fue con esta información. Estaba seguro de que conocería a esta desconocida Alina, y en ese momento inmediatamente recordó la tarjeta de presentación del paciente que guardó de la administración y que ya conocía desde hacía, seguro que ayudaría a encontrar al desconocido. No en vano lo hizo. Le ofreció su ayuda y de seguro la pérdida sería confirmada en el menor tiempo posible, luego de despedirse del dueño de los maravillosos atardeceres. Se dirigió en el camino de regreso a la ciudad. Igor solo estaba pensando en cómo encontrar rápidamente a esta chica y devolverle sus joyas. Los primeros días llamó al deudor y le pidió una reunión. Sorprendentemente este accedió y lo invitó a almorzar en uno de los cafés, solo que cuando vio a Igor, se acercó a él y le tendió la mano y le dijo: ganaste. No creas lo feliz que estoy de verte, realmente espero poder serte de utilidad. Igor está listo para brindarte cualquier ayuda. Le contó toda la historia del broche y empezó a rogarle que encontrara a su dueño. Joyería Andrei Lvovich, tomando toda la información necesaria sobre la pérdida, sugirió que se olvidara de sus preocupaciones al menos por un tiempo y solo tener una cena amistosa. Se lo pasaron muy bien esa noche y se separaron, acordando reunirse aquí tan pronto como hubiera información. Una semana después el deudor invitó al Salvador al lugar de reunión y durante la cena le contó lo difícil que le era encontrar su fugitivo. Resultó que la niña se casó casi inmediatamente después de llegar a Megápolis y tomó el apellido de su marido, pero la pasión desapareció inmediatamente y después de poco más de un año la pareja se divorció con odio mutuo, pero probablemente el cambio de uno. Gran cantidad de documentos detuvieron a la niña. Tras volver a su apellido anterior, motivo por el cual permaneció con el apellido de su exmarido hasta el final de la noche, Igor ya sabía que estaba desaparecida. Desde entonces está soltero y vive con su hijo de 5 años. Estaba listo en ese preciso momento, habiendo recibido los datos, para dirigirse a la dirección indicada en el papel, pero sabiendo muy bien que el horario no permitía más visitas, decidió reprogramar esta reunión para la mañana siguiente. Tan pronto como al llegar el nuevo día se dirigió a las coordenadas obtenidas. Con solo presionar el timbre de entrada se sorprendió que la puerta se abrió de inmediato y en el umbral el bebé estaba parado. Hola. ¿Eres médico y dónde está tu bata? Mamá dice que tiene fiebre y tose mucho y mamá también la toma de las manos. Entonces él, colocando sus manitas en su pecho, comenzó a mostrar aparentemente cómo madre estaba tosiendo. Igor inmediatamente tomó al bebé de la mano y le pidió que le mostrara dónde estaba acostado. Apenas cruzó el umbral de la habitación, inmediatamente notó que la mujer tenía fiebre y ella, estando inconsciente, corría delirando. Habiendo hizo práctica general cuando era estudiante, sabía cómo ayudar en estas situaciones. Inmediatamente fue a la farmacia más cercana, pero en el camino decidió llamar compañeros terapeutas y en media hora comenzó el tratamiento intensivo del paciente durante todo el día. Le dio a los alcatraces las inyecciones necesarias con pociones y al anochecer la temperatura bajó. Solo cuando abrió los ojos preguntó con voz débil: ¿Quién eres? ¿Cómo fue usted quien vino aquí? Notando que su hijo dormía en una silla junto a ella. Ella trató de levantarse. Andriusa. Necesita ponerlo en la cuna. He estado aquí durante mucho tiempo. ¿Qué comió? Pero Igor puso a la mujer sobre las almohadas y trató de calmarlo. Hijo maravilloso, me mostró de dónde sacaste el cereal y cocinamos las gachas. Es verdad, dijo que el tuyo sabe mejor. Rechazó esas camas. Dice que protegerá a su madre. Soy médico. Igor, pero no estaba de servicio gracias a esta decoración. Sacó un broche de su bolsillo y se lo entregó a Alina con las palabras que dijo tu madre. Que tú te escapaste y ella no supe a dónde, aunque a mi parecer no estaba muy molesta. Tal vez puedas decirme el motivo de la fuga. Sin tratar de contener las lágrimas la niña respondió emocionada: sí. ¿Qué clase de madre es ella? Mi de parte de sus padres, no recuerdo. A las niñeras del orfanato, dijeron que alguien me arrojó a la puerta del orfanato en una canasta donde estaba este broche en el fondo. Alina, tratando de calmarse, comenzó a contar cómo y después de un tiempo, 2 huérfanos más fueron acogidos por padres adoptivos. La misma señora que estaba en la boda y su marido, que no va, hizo todo lo posible para vivir sin beneficios. Para los niños, el padre del dolor rara vez interrumpía a nadie, llevaba trabajos de hacker al mercado para vender lo que se cultivaba en la tierra. Alina y 2 hermanos adoptivos, Kirill y Anton,
Los llamados padres los utilizaban como mano de obra gratuita, tenían varios invernaderos y un enorme huerto de hectáreas, todo lo cual requería cuidado y era enteramente de los pobres huérfanos que Alina tenía que limpiar, dejar para los mayores y también cocinar para todos los miembros de la familia. Ellos simplemente caminaban con una mirada profesional y controlaban la forma en que trabajaban los niños e inventaban los castigos, a través de la desobediencia. La salvación de esta esclavitud para Alina fue el enamoramiento en ese momento. Se encontró accidentalmente con Denis, que estaba de paso por su pueblo cuando un día llegó al lugar favorito de todos los jóvenes del pueblo, la plaza frente a la O Club, es decir, a lo lejos escuchó una canción desconocida pero muy hermosa. Una guitarra, este era un rockero visitante del que era imposible no enamorarse, una chaqueta de cuero, una chaqueta de motociclista, unos jeans muy gastados y un espeso cabello oscuro recogido en una cola de caballo le daban a Denis una especie de brutalidad. Saltaban chispas entre Alina y este apuesto hombre. Al irse, la convenció de que se escapara, pero la niña no podía dejarlo en ese momento, solo quedaban unos exámenes finales en la escuela y prometió venir tan pronto como recibiera el diploma que le dio Denis. La dirección de su apartamento alquilado en la ciudad y dijo que la estaría esperando. La niña se enamoró perdidamente de un músico visitante, no podía esperar la última llamada tan pronto como las preciosas costras estuvieron en sus manos. Ana fue a buscar a su amada Alina, entendió que sus padres no la dejarían vivir una vida normal y que pasaría toda su vida con ellos, llevándose solo las cosas más necesarias y el único broche precioso que Ana se puso en el camino. Tuvo que viajar en transporte, porque el dinero ahorrado solo le alcanzaba para la mitad del camino. Me detuve en una parada de un pueblo al borde de la carretera y fue muy amable y acogedor. Abuela, fue ella quien la ayudó en los momentos difíciles, por eso Alina quiso darle lo más valioso que tenía. La niña estaba cansada, se quedó en silencio, tratando de recuperar el aliento. Igor la ayudó a tomar unos sorbos de agua y ajustó con cuidado la almohada y la puso de nuevo en la cama. Ya pensaba que habiendo cerrado los ojos, Alina se quedó dormida. Pero ella seguía amando a los motociclistas. Resultó ser efímero. Denis era 5 años mayor que yo y todos sus amigos y los conocidos no me tomaban en serio, pero no me importaba, lo más importante era estar con mi ser querido. Pronto descubrí que estaba embarazada y le dije a Denis. Para mi sorpresa, en lugar de alegría, él comenzó a persuadirme para que hiciera una interrupción. Alina permaneció en silencio y miró hacia otro lado, llena de lágrimas. Después de calmarse un poco, dijo que a partir de ese momento, su vida había dejado de ser tranquila. El día empezó a ir a algún lado cada vez más a menudo, informando fríamente que tantos de sus días no habría. Alina tenía miedo de preguntar a dónde iba y él no iba a explicar nada. Ellos comenzaron a vivir como si fueran dos extraños bajo el mismo techo. La relación duró poco más de un año y apenas nació su amado hijo. Dejé una nota pidiendo no buscarlo, me despedí y desaparecí, perdida en una ciudad ocupada. Me alegro de haber pensado en dejar algo de dinero debajo de la nota, dijo Alina sonriendo con tristeza, hasta que en los primeros 6 meses él solo envió unos pocos centavos. Pero Andriuska y yo nos cansamos, así que lo puse en el jardín de infancia y la niñera también estaba allí. Empecé a trabajar de todos modos, aunque él estaba bajo su supervisión. Sí, y no necesito pensar en la comida. Los cocineros se compadecen de mí, así que aunque nos quedó algo, enviaron a mi hijo a casa. Igor se indignó al saber que durante todos estos años era su madre la que se había quejado de la foto. Boda en el pueblo, lamentando la pérdida de su hija, nunca fue encontrada. Esta vil señora no destinó ni un solo centavo a su hija adoptiva de los beneficios que recibía, y solo pudo culparla de todo lo que era mejor para ella, querido hombre. Y los orfanatos, así se llamaban, los padres recién creados dependían solo del pan y las patatas. A veces alguna madre de papilla insistía en que ya no ganaba bien. También que en la escuela había almuerzo gratis, que era para los niños pobres. Esta familia se sentía como una fiesta cada minuto y se ensuciaba más y más. De la vida de la desafortunada Alina, y en algunos momentos estuvo dispuesto a matar a familiares descuidados. Su felicidad era que la distancia era grande. Y no quería ensuciarme las manos todos los días. Ya no se avergonzaba de él, y cuando escuchó el timbre de la puerta, felizmente llevó a Chirlich a su encuentro. Podía sentarse durante horas en los brazos de un hombre, negándose a bajar. Alina sonríe, regaña al bebé, deja en paz al tío Igor, él está en el trabajo cansado. Lo abrazas como un mono, pero el niño parece tener miedo de que le priven de la oportunidad de abrazar a este fuerte
Y el amable tío se aferró aún más a la camisa y le sonrió a Alina, haciéndole saber que todo estaba bien y acariciando cariñosamente la cabeza de Andriusa. Alina se recuperó muy rápidamente y pronto se puso a trabajar. El broche y la curó, ya no podían verla, fue muy molesto porque durante este tiempo ella y Andriuska ya habían logrado acostumbrarse a su inesperado salvador, pero cuál fue la sorpresa de Alina cuando unos días después, saliendo del trabajo en el puerta del jardín de infancia, vio a Igor. Andriusa, soltándole la mano, corrió alegremente hacia ellos y un minuto después estaba en brazos de un hombre que, sosteniendo al bebé, intentó dejar el ramo a un lado para no romper las delicadas plantas cuando Alina Igor se acercó a ellos. Confundido, le tendió las flores y dijo en voz baja: lo siento, no pude ir, estos días fueron difíciles, pero entendí claramente una cosa, no puedo pasar un día más con Andriuska sin ti. Excelente vivienda recientemente asignada, incluso hay una habitación separada para este soldado, y varias veces lanzó al aire al niño, que estallaba en carcajadas. Luego, poniendo a Andrei en el suelo, tomó las manos de Alina y, temiendo escuchar una negativa, preguntó en voz baja: bueno, ¿estás de acuerdo? La mujer, temiendo llorar de felicidad, se apretó en silencio contra la persona que se había vuelto tan familiar y amigable. Claro que estoy de acuerdo, y me parece que esta noche tampoco podemos vivir sin ti. Igor se quedó en casa de Alina y después de cenar se pusieron contentos y empezaron a recoger sus cosas, aunque parecía que no las había mucho que empacar. El embalaje duró una semana. Durante este periodo, Igor logró terminar las renovaciones del nuevo apartamento y estaba ansioso por convertirse en su propia familia. Incluso en el trabajo empezaron a notar que el médico parecía brillar por dentro, como si lo hubieran reemplazado. No, siempre fue sociable. Pero nunca lo habían visto tan feliz, todo quedó claro. En la mano del médico apareció un fino anillo de bodas. El primero en notarlo fue el excompañero de Yurka, el muy noble del dormitorio. Todo este tiempo trabajó en el departamento vecino y muchas veces corría hacia un amigo para hablar, agarrando el médico. Amigo de la mano donde brilló el anillo, fingió indignación y declaró cómo considerarte un amigo después de eso. Luego se casó en secreto y no podíamos dormir, creo que algo pasó, mi colega empezó a no caminar, sino a volar por el hospital, y resulta que tiene amor. Igor, tendiéndole la mano, respondió tímidamente. Escucha, lo siento, pero Alina y yo decidimos hacer todo sin complicaciones. Solo firmé antes de cenar en casa. Eso es todo, especialmente Andriuska es el hijo de Alina y ahora el mío es demasiado pequeño para fiestas ruidosas. Algo así, pero definitivamente te invitaremos a cenar algún día, exclamó aplaudiendo con entusiasmo, lo que significa que su nombre es Alina y más exactamente lo siente. Tú también tienes un hijo. No, definitivamente quiero mirar a esa hechicera que logró que nuestro lado se enamorara de ella, no quiero escuchar ninguna negativa mañana después del trabajo. Anka y yo, por cierto, mi nueva novia vendremos a verte. Para encontrarse con la lechuza de champán con pastel, espero que su esposa sepa hacer esto sin esperar una respuesta de él. Se giró y, con un último saludo, regresó a su departamento. Igor sabía que si su amigo había planeado algo, nadie haría. Lo detendría. Lo único que tenía que hacer era resignarse y esperar a sus invitados. Por la noche, después del trabajo, se lo contó a Alina, pero ella estaba contenta. La noticia es maravillosa y es cierto que nadie de tu trabajo fue invitado a nuestra fiesta en mi casa. No tienes familiares en esta ciudad y aún no has tenido tiempo de hacer amigos. Bueno, de lo tuyo no hablaste, abrazándote tu marido, cantó Alina alegremente, sin dejar que sus maridos dijeran una palabra. Continuó: mañana estoy en el primer turno, así que cuando llegues todo estará listo. Comenzó a mirar detenidamente el refrigerador y los gabinetes de la cocina, y a los pocos minutos le anunció, sorprendida, el menú para la mesa festiva. Pero es corto. Cuando empezaron a vivir juntos, Igor ya sabía que su amada sabía hacer platos reales de la nada, era especialmente buena para las tartas y todo tipo de guisos. Y con patatas aparentemente aprendió a cocinar platos en su infancia hambrienta. Los invitados que llegaron al día siguiente simplemente quedaron cautivados por el elegido de Igor y la niña Yuria. Alina rápidamente encontró un lenguaje común y durante una hora hablaron cuando sus amigas Yura capturaron el momento en que ella e Igor estaban solos con los pretendientes. La envidia en su voz susurró: Colia, de donde arrebató una belleza tan inteligente. Aunque yo parece que también conocí a mi único, pero estoy muy feliz por ti, amigo.
Tu hogar está lleno de comodidad y amor. Y el pequeño es muy inteligente y no se apartará de tu lado. Que trabajó con entusiasmo en el camión de bomberos traído por Giuliani. Solo este juguete logró distraerlo de Igor, de cuyas manos apenas elogiaba al niño, como si estuviera recuperando el tiempo perdido, tratando de llamar la atención de los hombres. Posible, la noche transcurrió muy bien y en el momento de despedirse Yuri hizo promesas a los dueños de que la próxima vez seguramente harían todo. Ya estaban reunidos en su casa y en ese momento se separaron cerrando la puerta, en algún momento fueron a empacar las cosas a la cocina, Igor vio a su esposa palidecer y jadeando sentarse en una silla. El corazón de Igor casi saltó de miedo, corrió a buscar agua, diciendo asustada Polinochka ¿qué pasó? ¿Dónde te duele? ¿Te sientes mal? Bebe un poco de agua, déjame llevarte a la cama. Nota tomando un sorbo de agua besó a su marido y con una voz misteriosa dijo no es necesario, querida, ay no es necesario, ahora todo pasará, es normal. En mi situación es normal. Ella está sonriendo. Ella miró a su marido, él se quedó paralizado por un minuto, luego aparentemente comenzó a captar su indirecta y bebió un vaso de agua que le llevaron a su esposa con voz temblorosa y le preguntó en eso estoy pensando pronto, padre, sin esperar respuesta de su amada, la agarró en sus brazos y comenzó a dar vueltas por la cocina, saltaba y gritaba y me rodeaba y yo también quiero que me tengan en mis brazos. La esposa rió alegremente en el suelo y, cogiendo a su pequeño hijo, empezó a tirarlo al techo. En ese momento parecía que la felicidad para esta familia era Sarina, no solo un apartamento, sino y toda la casa, toda la ciudad. La conclusión completa de la feliz noche fue un grito de alegría de Andriusa pegar moles arriba tirar la pasta vamos. Soy un astronauta desde ese día Andrei nunca llamó a Igor más que padre y porque para él era la mayor recompensa y felicidad, ahora cada minuto libre la feliz familia salía a caminar por el parque, que estaba justo al lado de la casa. El marido sopló el polvo de su amada y adoró a su hijo. Decía cada vez más que era solo su hijo. Cuando hacía buen tiempo, la feliz familia podía alimentar a los pájaros en el parque durante horas. Con el tiempo, Igor y Andrei huirían. Alina se acarició el vientre, que ya se notaba, y habló con su hijo. Ya le habían dicho que serían un niño y una mujer. En cada oportunidad ella trató de contarle lo que estaba sucediendo a su alrededor. Un día, cuando su amado estaba pateando una pelota en el parque, decidió sentarse en un banco y esperar el buen tiempo, el sol primaveral calentaba la tierra y Alina, cerrando los ojos, volvió el rostro hacia este calor. Disculpe por favor, se escuchó una voz femenina tranquila. Alina abrió los ojos y vio a una mujer baja y bien vestida. Miró interminablemente el broche que Igor le había devuelto a Alina, ahora siempre lo llevaba en su ropa como un talismán que le daba felicidad, tocando el broche con sus manos. Alina seguía mirando en silencio al extraño sin siquiera tener tiempo de decir una palabra, ya estaba escuchando la historia de la mujer que lloraba. Sacando un pañuelo de un pequeño bolso, se secó las lágrimas y dijo que ese broche existe. Ya no en todo el mundo, este negocio pertenece a mi difunto padre. Él era un joyero famoso, lo he hecho varias veces. Te vi aquí y todavía tenía miedo de subir, sabes, yo era joven y verde, me enamoré de un chico mucho mayor que yo, y él también estaba casado y empezó a tener una aventura en ese momento, hombre. Los padres habían muerto y no había con quien contar, entendiendo que mi amante no necesitaba a este niño, tenía miedo de no poder criarlo sola, la mujer de repente palideció y agarró el corazón de Alina. Tenía miedo de que el extraño perdiera el conocimiento y empezó a llamar a su marido. Agarró a su hijo en brazos, sintiendo inmediatamente que algo andaba mal y corrió al banco, dándose cuenta de inmediato. Le pregunté mal a la mujer sobre las pastillas, si tenía alguna pastilla para el corazón. Ella simplemente negó con la cabeza, tratando de extender la bolsa, la medicina estaba en un bolsillo aparte, estaba claro que el dueño recurría a ellas a menudo. Llamar a una ambulancia, pero la mujer preguntó con voz débil, le pedí que no lo hiciera, me pasa ahora pasará después de esperar un rato continuó el relato como si temiera que Alina se fuera sin escuchar el final. Me había estado preparando para esta etapa durante mucho tiempo, pero apenas di a luz al bebé, por miedo a encariñarse con ella, lo metió en una canasta que encontró en el departamento de sus padres y lo arrojó. En la puerta de la maternidad créanme, me arrepentí más de una vez de esta acción y soñé con esa misma canasta por la noche cuando decidí llevarme a mi hija me dijeron que se la llevaron a la familia dejando al bebé que quería dejar ella al menos algo como recuerdo de nuestra familia y yo le puse este mismo broche debajo del pañal,
la mujer tocó tímidamente el adorno dorado en la solapa del abrigo de Alina. El desconocido guardó silencio y solo sus hombros temblorosos podían entender que la mujer lloraba. Luego de calmarse un poco, miró a Alina con tal atractivo que las chicas quisieron abrazarla, pero algo se contuvo y ella preguntó dónde estaba. ¿Puedes decir por primera vez, un extraño? Como si estuviera feliz de que la conversación pudiera continuar y sin dudarlo nombró el mismo centro regional donde estaba ubicado el orfanato. Alina tenía un bulto en su garganta. El marido pareció sentir y tomó la mano de su esposa y mi amado preguntó en voz baja: tal vez no deberías preocuparte por volver a casa. Pero Alina tranquilizó a su marido y trató de organizar sus pensamientos, porque su madre ahora estaba sentada frente a ella. Por primera vez no podía entender sus sentimientos, parecía querer arrojarse sobre el cuello de su propia madre y contar todos los horrores de su infancia. Por otra parte, despertado el resentimiento por el hecho de haberla abandonado, la mujer, aparentemente entendiendo su confusión, se sentó en silencio con la mirada baja y orando a Dios y a su hija encontrada por el perdón. Igor entonces ya sabía que su amada ciertamente perdonaría a su madre, porque para ella era la única alma querida. Bueno, por supuesto que no creo que sea Andriuska, así que sucedió una hora después. Estaban todos sentados juntos en el apartamento. En la cocina Alina y Galina Georgievna no podían dejar de hablar. Igor, al darse cuenta de que había mucho más que discutir, se dejó llevar por el juego y se fue con él. Las mujeres se sentaban en la habitación hasta medianoche, contándose toda su vida, y lloraban, o reían, o se abrazaban y al mismo tiempo hablaban y hablaban sin parar. Durante esa noche, Alina se enteró de que su madre, años después, se había casado con mucho éxito. Como hombre de negocios rico, a diferencia de ser enviada a un orfanato, no necesitaba nada, grandes viajes al extranjero, pero centros turísticos casi una vez cada 6 meses, fiestas sociales, ropa y diamantes, simplemente no le traían la felicidad. No le des más hijos a Galina Georgievna, era pecado quejarse. Su marido la amaba mucho y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que solo su esposa fuera feliz. En algún momento empezó a darse cuenta de lo que ella estaba sufriendo. Al ver a los niños en el patio de recreo, podía observarlos afuera durante horas. Y luego pasó toda la noche llorando. Su marido incluso una vez le propuso sacar a un niño de un orfanato y Galina lloró toda la noche. Por la mañana y tímidamente dijo que había aceptado ese día en que él se fue de viaje de negocios de una semana y le dio un beso de la despedida de su esposa. Y prometió ir inmediatamente con ella a buscar al bebé o al niño pequeño cuando regresara. Sus últimas palabras fueron: amadas. Siempre he confiado en ti en todo. Por tanto, puedes empezar a buscar a nuestro hijo. Hasta entonces, sin mí, a quien ames, definitivamente amarás. Durante la semana, Galina logró visitar el refugio 2 veces y estaba muy ansiosa por regresar como esposa. Pero la vida no hizo sus propios ajustes. El día antes del regreso del hombre, un coágulo de sangre se soltó por la noche en el hotel, y por la mañana ella fue informado que ya no estaba allí. Un colega que vivía en la misma habitación llamó tartamudeo y palabras confusas. Dijo que se lo acaban de llevar. Galia, ni siquiera permitas los peores pensamientos, gritó: ¿en qué hospital está? Estoy volando al aeropuerto ahora. Estás volando al aeropuerto, por favor encuéntrame. Pero la voz del hombre al otro lado de la línea destruyó instantáneamente las esperanzas de Galina Georgievna. Su marido ya no existe, lo llevaron a la morgue. Por supuesto que me reuniré contigo, pero no puedes volar solo esta mañana. Mi asistente te recogerá y volará directamente a tu destino. Y luego me reuniré contigo. Por favor espera. Ella no recordaba el camino a un extranjero. Ciudad y cómo vivió hasta la mañana. Es un misterio. Es bueno que los compañeros de trabajo se hayan preocupado de organizar el funeral. Para Galina Georgievna, fue una especie de sueño terrible que parecía estar observando desde la barrera el día que falleció su marido. La vida literalmente se detuvo, o mejor dicho, se dividió en un antes y un después. En este terrible día, ella estaba feliz y creía que muy pronto experimentaría el sentimiento de la maternidad, aunque tarde, con la esperanza de expiar ese viejo error. Toda su vida después de la muerte de su marido, se convirtió para ella en una mediocre película en blanco y negro. Ya no tenía color, su humor se volvió poco interesante y aburrida. Al principio, recuperando el sentido poco después del funeral, la mujer todavía pensaba en llevarse al bebé, pero amigos y conocidos la disuadieron.
Alegando que su edad y su salud empeoraron mucho después de su muerte, marido entonces ella decidió poner fin a este problema. La mujer ya había decidido que viviría sola, la enorme casa parecía vacía y fría, pero se resignó a su destino hasta que vio brillar un broche familiar. Los rayos del sol en la solapa del abrigo de una mujer embarazada en el parque. Galina Georgievna no podía creer que Dios le dio tal encuentro en la vejez. Ella sabía con certeza que tales broches no podían ser los segundos, la decoración era la única. Pero podría haber sido apropiado tanto en el orfanato como en el futuro para su hija. Podría haberlo vendido o empeñado, ya que el broche estaba hecho de oro de la más alta calidad y con pequeños diamantes alrededor del borde. Sin embargo, Galina sintió que su hija no podía engañar el corazón de su madre. Comenzó a venir todos los días al parque donde vio a la mujer por primera vez y esperó su llegada todo el día cuando ya no le quedaban dudas. Galina tenía miedo de Vete y comienza una conversación. Tenía mucho miedo de que su hija no perdonara y se negara incluso a hablar con su alma. Había tanta confusión en su miedo que incluso decidió ir a la iglesia. Fue el sacerdote quien logró convencer a Galina de que Dios estaba dando. Ana todavía duda de sus posibilidades de encontrar una hija. Al día siguiente hubo una reunión en el parque y todo encajó. A partir de ese momento empezaron a verse todos los días. Galina Georgievna caminaba felizmente con Andriusa. Alina estaba haciendo las tareas del hogar y el bebé rápidamente comenzó a llamar a su abuela. Había tanto amor no gastado en ella que estaba listo para dar cada segundo y dárselo a mis nuevos seres queridos. Igor y Alina Andrei, a su vez, visitaban con frecuencia la enorme mansión de 3 pisos en Halle y se sorprendían de lo acogedor y hogareño que fue el nacimiento de Alina. Pasaron solo unas semanas hasta que Galina Georgievna los invitó a visitarlos, supuestamente para comer pasteles y Andriuska podría ir a comer varios trozos a la vez. Cuando todos quedaron satisfechos y Galina inició la conversación. Voz tranquila pero firme, mis queridos familiares e hijos únicos. He estado pensando en esto durante mucho tiempo, desde el primer día que te conocí, pero no sabía cómo empezar. Entiendes que no necesito esta casa enorme solo, sí. En el cuando no estás allí. Ahora tendrás niños viviendo en la naturaleza y realmente necesitas aire fresco y tranquilo cerca del lago, esto es lo que los niños pequeños simplemente necesitan. Yo, como si tuviera miedo de que se negaran, continuó rápidamente, no lo pienses, nunca interferiré en tu vida personal. Tenemos una entrada independiente a la casa con nuestra propia cocina y baño. Cuartos espacosos. Meu marido construyó especialmente aquella parte da casa para convidados. Él le adoraba pasar ferias como os amigos. Então estou feliz en me mudar para la mesmo agora. Então ela de alguma forma sorriu misteriosamente e acrescentou e eu realmente acreditei que você concordaria e eu até preparou para as criancas no segundo andar 2 quartos infantis ao lado do seu quarto. No final, se algo não lhe agradar, você sempre pode voltar para o seu apartamento. Música, Igor e Alina. Agradecerá Magalina Georgievna e pedirá tempo para discutir todo en casa. Esto molestó un poco a la dueña, pero Igor la tranquilizó al dejar a Galina Georgievna. No te preocupes demasiado, porque en muchos aspectos tienes razón sobre el aire limpio, los espacios abiertos y la paz. Sí, y solo tú entiendes que es difícil. Vivo en una casa así, creo que si logro convencer a mi amada y muy inteligente esposa. Le guiñó un ojo a Galina con picardía y besó a su esposa, a lo que él toque húmedo en respuesta y dijo riendo, ahora probablemente ya haya decidido todo. Y no lo es. Fue absolutamente difícil para él persuadirme literalmente al día siguiente, cuando Galina Grigorievna vino a caminar con el nieto con entusiasmo en su voz y Narubka le preguntó a la hija de Alina, ¿hablaste de mudarte? A lo que Alina respondió sonriendo, tengo que contarte un secreto. Mis hombres ya comenzaron a empacar cosas para la mudanza. Galina se sentó en un puff en el pasillo y comenzó a llorar en silencio. Eran lágrimas de alegría y ahora entendió que la vida comienza de nuevo y aún le queda mucho por hacer. Ahora necesita a su hija y a sus nietos. La mudanza fue emotiva para todos. Andriusa cargó sus juguetes en el coche. Igor se preocupaba, tratando de proteger bien a Alina de todo. Otro amigo fiel. Yura acudió a ayudar en la primera llamada, y él e Igor, haciendo varios viajes, transportaron cajas y maletas al palacio. Según él, no se avergonzaba de sus emociones. Gemía y admiraba todo lo que veía. Hermosos tiradores de formas ornamentadas para platos y muebles. Pidió permiso a Galina Georgievna e inmediatamente examinó cada rincón de esta enorme casa e incluso echó un vistazo a una habitación.
diciendo cuándo vendría a visitarla cuando todo lo esencial estuviera listo. Transferidas Alina y Galina Georgievna prepararon una hermosa cena para Yuri y él no. Me resistí, apretando mis manos contra mi pecho, arrullé vaya, si hubiera sabido que me alimentarían como en un restaurante, inmediatamente habría pedido a mis seres queridos que se tomaran 3 días libres hasta que comiera todo y me fuera. Tendrás que elegir lo que se ajuste a mi barriga talla o estirarla contigo hasta la también se divirtieron mucho Yuri, como siempre, contaba chistes y Galina Georgievna se reía alegremente, ya se había olvidado de la última vez. Ella me dijo que se sentía muy divertida y bien. Esa noche ella estaba muy feliz en su casa, como antes, el olor a comida deliciosa saliendo de la mesa. Personas cercanas informaron que unos días después, cuando Igor estaba en el trabajo, a Alina comenzó a romper fuente. Ni siquiera entendió cómo pasó, pero mamá gritó, vamos, llama a una ambulancia, creo que estoy dando a luz. Georgievna llamó inmediatamente a la ambulancia y a Igor, y estaba tan preocupada como si estuviera dando a luz cuando escuchó a Alina llamar a su madre y estaba lista para postrarse a sus pies y agradecerle su perdón. Pero ambos no tuvieron tiempo para eso. Galina simplemente se sentó junto a su hija y rezó para que todo saliera bien, por favor cuida a Andriusa. Adiós. En el hospital le pedí a Alina que subiera al coche. Galina Georgievna se cruzó en su camino y, apretando a su nieto contra su pecho, dijo bueno, hija, claro, ¿cómo no voy a cuidar de mi nieto Andriusenka? Estamos aquí contigo en la granja mientras mamá va a recoger a su hermano Alina. Al ver cómo el hijo abraza a su abuela, apoyando la cabeza en su hombro, me di cuenta de que puedes estar completamente tranquilo. Igor corrió directamente del trabajo a la sala de maternidad. Hospital y no se fue hasta que salió la enfermera y le dijo bueno, padre incontenible, corre ahora a casa y descansa, tu hijo pesa. Y hasta CM, el héroe Igor besó a la enfermera anciana y corrió a casa Galina Georgievna, a pesar de que era tarde y ya pasada la medianoche, estaba sentada en la cocina esperando noticias. Sí, no solo Stepanovna Salt, la madre de Igor vino de visita. Tal evento, cuando un padre feliz entró a la casa y le contó todos los parámetros de un recién nacido, se pusieron a llorar pues ustedes mami se están mojando, todo está bien y ahora tienen 2 nietos y yo en verdad sola. Recordé que no había comido nada desde el almuerzo. Galina suspiró, se secó las lágrimas y echó a correr. Cena calentita. El parto de Alina fue rápido y sin complicaciones, y después de unos días ella y el bebé regresaron a casa a una habitación decorada con globos azules y blancos. Todo estaba preparado para el regreso de la nueva residente de esta hermosa casa, había una hermosa cuna que eligió la propia Galina Georgievna, había fabulosas fotografías de divertidos personajes y animales en las paredes, había un cambiador, una cómoda llena de cosas infantiles y un sofá por si alguien todavía tenía que estar de guardia con el bebé Igor. Se reía cada vez que Galina Georgievna salía de la guardería. La tienda llevó su auto al techo, él estaba jugando a Galina Georgievna probablemente gastaste todos tus ahorros con Anton en algo, riendo alegremente, respondió no te preocupes. Todavía quedan 5 nietos solo tienes tiempo para dar a luz ella no me cansé de que ahora la casa estaba llena y todos los días escuchaba charlas y risas de niños, después de quedarse un poco más. Olga Stepanovna se preparó para irse a casa, por mucho que la persuadieran para que se quedara un poco más, pero ella no podía simplemente dejar la agricultura inmediatamente, pero prometió pensar en mudarse. Los jóvenes realmente no tuvieron que esperar mucho, y un año después del nacimiento de Antosca, la familia se enteró de que pronto podrían esperar a Claudia, así que decidieron que yo le pondría el nombre a mi hija. Las buenas noticias atraen las buenas noticias, pensó Galina Georgievna. Entonces, Igor, quien fue nombrado médico jefe del hospital, estuvo completamente de acuerdo con su suegra, y Olga Stepanovna, habiendo finalmente arreglado sus asuntos, se mudó a su casa de campo, Alice, al enterarse de que su hija sería feliz. Dijo ahora el broche se le dará a alguien para que lo herede. Gracias por mirar hasta el final si lo haces. Me gustó la historia, por favor apóyame con el botón me gusta, un clic para ti. Y para mí esto es muy importante. Gracias de antemano.